En esta presentación vamos a revisar la forma de calcular la ecuación de la recta tangente de una función implícita. Entonces, nosotros tendríamos que, de entrada, se nos va a dar como dato la función implícita en la cual queremos calcular la ecuación de la recta. Es una función implícita porque depende de x y de y. Para calcular la recta tangente en un punto, eh, vamos a necesitar el punto donde corta la recta a la función, es decir, donde es tangente, y esto también será un dato, los valores de x0, y0, que se darán en forma de un punto. Se utilizará la ecuación de la recta en su forma punto pendiente, donde x0 y y0 son conocidos y m se deberá de calcular y corresponde a la pendiente de la función y que pasa por el punto conocido x0, y0. Para calcular la pendiente, se deberá de calcular la derivada de f de x, y evaluarla en x0, y0. Es decir, esto resulta en un número que corresponde al valor de la pendiente de la función en el punto x0, y0. El método para calcular la ecuación de la recta tangente consistirá en los siguientes pasos. Calcular la derivada implícita de la función f de x, y, que también será una función implícita. Calcular el valor de la pendiente sustituyendo en la derivada los valores de x0, y0. Y aplicando la ecuación de la recta en su forma punto pendiente, sustituir los valores de m, de x0 y y0. Finalmente, se opera y simplifica para llegar a la ecuación de la recta tangente a la curva que pasa por el punto x0, y0. Entonces, la parte que podría implicar un poco de más trabajo es el cálculo de m. Para esto, pues tendríamos que derivar implícitamente y vamos a recordar la derivada de la u a la n en la regla de la cadena, que esto sería n por u a la n menos 1 por la derivada de la base, por la derivada de u. En este caso, u es una función de x que es conocida y se puede calcular su derivada sin ningún problema. Nosotros tendríamos, por ejemplo, al calcular la derivada de 4 menos 2x cúbica al cuadrado, tendríamos que derivar el paréntesis como un paréntesis al cuadrado, es decir, u es el paréntesis, lo que está dentro del paréntesis, y n es 2. Entonces, aplicando la regla de la potencia, bajamos la potencia, en este caso el exponente es 2, por lo que nos queda 2 por el paréntesis, y la potencia es 2 menos 1, que eso es 1. Entonces, queda el paréntesis expresado de esta forma. Pero además nos falta, de acuerdo a la fórmula, la derivada de u, es decir, la derivada de la base. Esto es la derivada de 4 menos 2x cúbica, que en este caso la derivada de 4 es 0 y la derivada de menos 2x cúbica es menos 6x cuadrada. Podemos hacer las operaciones y reacomodar los factores y el resultado sería menos 2x cuadrada por 4 menos 2x cúbica. También vamos a utilizar la regla de la derivada implícita de y a la n, que es la fórmula muy parecida a la anterior. Si nosotros comparamos la fórmula de u a la n y de y a la n, lo único que cambia es la letra u por la letra y, pero en este caso no podemos calcular dy en dx porque la función y es desconocida y solo se deja indicada la derivada. Por ejemplo, si nosotros calculamos la derivada de una función exactamente como la anterior, pero en lugar de x es y, volvemos a aplicar la regla de la potencia de la cadena y nos quedaría que esto es 2 por u, que es la base, 4 menos 2y al cubo, y ahora debemos de derivar lo que está dentro del paréntesis, la base. ¿Por qué? Porque nos dice que ahora es la derivada de
la base, perdón, aquí, ¿verdad? La derivada de u. Y u es 4 menos 2y cúbica. La derivada de 4 es 0 y la derivada de 2y cúbica se va a derivar con la fórmula de la potencia de y, que en este caso sería menos 6y cuadrada por y prima. Observen que aquí debemos de indicar y prima porque aquí estamos utilizando la fórmula de y a la n, donde y es la base y no podemos derivar la base porque es y una función desconocida, por lo que solo se deja indicado como y prima. Entonces nos quedaría finalmente 12 por y cuadrada por y prima por el paréntesis 4 menos 2y cúbica. Y esta sería la forma de proceder para la derivada implícita como un repaso y poder resolver un ejemplo.